Jerusalén, un nombre que resuena con la promesa de salvación, pero que en los albores del siglo XII apestaba a peligro. La primera cruzada había abierto la puerta, pero el camino hacia los lugares santos seguía siendo una trampa mortal para los peregrinos cristianos. Bandidos, señores de la guerra locales, la incertidumbre acechaba en cada recodo polvoriento. En este caldo de fervor y miedo surgió una idea, audaz, casi impensable. 9 caballeros franceses, liderados por un hombre llamado Hugues de Payens, se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén. Su propuesta, dedicar sus vidas a proteger a esos viajeros indefensos. Corría el año 1119. Se les concedió un cuartel nada menos que en el ala de un palacio real situado sobre las ruinas del antiguo templo de Salomón en el monte del templo, junto a la mezquita de Al-Aqsa. De ahí tomarían su nombre los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón, los templarios, una orden nacida de la necesidad práctica, casi mundana, de seguridad en los caminos. Pero una idea, por humilde que sea su origen, necesita un arquitecto espiritual para elevarla, y lo encontraron en la figura más influyente de la cristiandad de su tiempo, Bernardo de Claraval. Bernardo, el abad cisterciense, el hombre cuya palabra podía mover ejércitos y coronar reyes, vio en estos caballeros algo nuevo, algo poderoso, la fusión de dos mundos que hasta entonces parecían irreconciliables, el claustro y el campo de batalla, monjes que empuñaban la espada, guerreros que hacían votos de pobreza, castidad y obediencia. En 1129, en el Concilio de Troyes, la pluma de Bernardo les dio forma, les otorgó una regla basada en la disciplina cisterciense y, lo más importante, el sello de aprobación de la Iglesia Católica. Nacía oficialmente una fuerza como ninguna otra. La estructura era clara, jerárquica, militar. En la cima, el gran maestre elegido de por vida, con autoridad casi absoluta sobre las operaciones militares, financieras y espirituales. Hugues de Payens fue el primero, Jacques de Molay, trágicamente, sería el último. Debajo, una red de maestres regionales supervisaba las provincias Francia, Inglaterra, Aragón, y los preceptores gestionaban las encomiendas locales, las granjas, los castillos. Sus miembros se dividían en clases bien definidas. Los caballeros, la élite siempre de cuna noble, reconocibles por sus mantos blancos inmaculados sobre la cota de malla, adornados con la distintiva cruz roja paté. Eran la caballería pesada, la punta de lanza en la batalla. Luego estaban los siervos o sargentos de origen no noble, vestidos con mantos negros o marrones. Hábiles artesanos, administradores, herreros, constructores y también una fuerza de combate crucial, a menudo como caballería ligera. Y finalmente, desde 1139, los capellanes, sacerdotes ordenados que atendían las necesidades espirituales de la orden. A ellos se sumaban los turcopoles, mercenarios locales, a menudo de ascendencia mixta, que servían como tropas auxiliares, conocedores del terreno y las tácticas enemigas. En su apogeo, quizás 20.000 almas bajo el estandarte del temple, aunque solo una décima parte serían caballeros con manto blanco. La vida era austera, regida por esa estricta regla. Oración constante, comidas en común y en silencio, prohibición de lujos mundanos como la caza elaborada o los juegos de azar. La disciplina era férrea. La infracción podía acarrear desde la pérdida de privilegios hasta la flagelación o, en casos graves, la prisión perpetua en las mazmorras de la propia orden. ¿Cómo reconciliar la oración en la capilla con la sangre en el campo de batalla? Esa era la tensión inherente, el corazón mismo de su existencia. Y en batalla eran formidables. Su regla les prohibía retirarse a menos que fueran superados en una proporción de 3-1. Eran las tropas de choque, la carga que rompía las líneas enemigas, la defensa que resistía hasta el final. Su reputación les precedía. En Montgisard de 1177, apenas 500 caballeros, junto a otras fuerzas cruzadas, lograron una victoria asombrosa contra el vasto ejército de Saladino. Una leyenda forjada en el fragor del combate, pero también conocieron la amargura de la derrota. En Attin, en 1187, la catástrofe. 230 caballeros templarios capturados y ejecutados sumariamente por orden de Saladino, que los veía como la encarnación más peligrosa del espíritu cruzado. Attin significó la pérdida de Jerusalén, la herida más profunda. Aún así siguieron luchando. En el épico sitio de Acre, entre 1189 y 1191, fueron clave en la defensa y eventual reconquista temporal de la ciudad. Su teatro de operaciones no se limitó a Tierra Santa. Cruzaron el Mediterráneo para luchar en la reconquista española, apoyando a los reinos cristianos de Aragón y Portugal. Se adentraron en las frías tierras del norte, participando en las cruzadas bálticas contra los pueblos paganos en el siglo XIII, y por doquier construyeron castillos imponentes, fortalezas estratégicas como Tortosa o el inexpugnable Atlit, guardianes de piedra en las rutas vitales.
Aprendieron de sus enemigos, adaptaron tácticas, perfeccionaron la logística militar. Pero su poder no residía solo en la espada. Nació de ella, pero pronto la trascendió. Las donaciones empezaron a llover. Reyes, nobles, mercaderes agradecidos, tierras, propiedades, dinero. La orden acumuló una riqueza inmensa. Casi 1000 preceptorías y fortalezas repartidas por toda Europa y el Levante, una red que no solo financiaba sus costosas campañas militares, sino que los convirtió en algo totalmente nuevo. A partir de 1150 comenzaron a implementar un sistema rudimentario pero revolucionario de banca. Un peregrino podía depositar su dinero en la preceptoría de Londres o París y recibir una carta de crédito. Al llegar a Jerusalén, presentaba esa carta en la casa templaria y recibía su dinero, menos una comisión. Era seguro, eficiente. Habían inventado, en esencia, el cheque de viajero medieval, sentando las bases de la banca internacional. Gestionaban inmensas propiedades agrícolas, viñedos, molinos, incluso pueblos enteros. Su red financiera era tan vasta y fiable que en lugares como Inglaterra, el nuevo Templo de Londres se convirtió en un depósito seguro para las joyas de la corona y el tesoro real bajo monarcas como Juan sin Tierra. Se habían convertido, quizás sin pretenderlo inicialmente, en una de las primeras corporaciones multinacionales de la historia. Ricos, poderosos, intocables, o eso parecía. Pero ¿puede una orden nacida para proteger a los pobres acumular tal riqueza sin despertar envidia? ¿Puede una fuerza militar creada para luchar en Tierra Santa mantener su propósito cuando la última fortaleza cristiana, Acre, cae en manos mamelucas en 1291? La caída de Acre fue un golpe devastador, no solo militar, sino existencial. ¿Cuál era ahora su función principal? Las críticas arreciaron. Se les acusaba de arrogancia, de codicia, de secretismo. Sus privilegios papales, que los eximían de la jurisdicción de los obispos locales, generaban resentimiento en la jerarquía eclesiástica. La rivalidad con la otra gran orden militar, los hospitalarios, era notoria. El gigante empezaba a mostrar grietas. Y entonces apareció un rey que necesitaba dinero y no toleraba sombras en su propio sol. Felipe IV de Francia, el Hermoso. Un monarca ambicioso, embarcado en costosas guerras y profundamente endeudado con los templarios. Vio en la orden no solo una fuente potencial de ingresos, sino una entidad supranacional cuyo poder y autonomía desafiaban su propia autoridad. El escenario estaba listo para la tragedia. Al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, una fecha que quedaría marcada en la superstición popular, los hombres del rey actuaron de forma coordinada y brutal en toda Francia. Los templarios fueron arrestados en masa. Las acusaciones eran escandalosas, diseñadas para conmocionar y desacreditar: herejía, idolatría, la misteriosa figura de Baphomet, sodomía, escupir sobre la cruz durante los ritos de iniciación secretos. La maquinaria de la Inquisición, bajo presión real, se puso en marcha. Se empleó la tortura sistemáticamente. Privación del sueño, potro, aplastapulgares, métodos crueles para extraer confesiones, sin importar cuán falsas fueran. Muchos caballeros, quebrados física y mentalmente, admitieron los cargos. Otros resistieron con valentía, pero su destino estaba sellado. En 1310, 54 templarios que habían intentado defender a la orden fueron quemados vivos como herejes relapsos cerca de París. El Papa Clemente V, un francés elegido bajo la influencia de Felipe, se encontraba en una posición imposible, atrapado entre el martillo de un rey implacable y el yunque de una orden poderosa, aunque ahora asediada. Inicialmente intentó tomar el control del proceso, pero la presión de Felipe era inmensa. En 1312, durante el Concilio de Vienne, cedió. Mediante la bula Vox in excelso, Clemente V disolvió la Orden del Temple. Es crucial notar que no la condenó por herejía, sino que la suprimió por el bien de la Iglesia debido al escándalo y a la imposibilidad de reformarla. Un matiz legal que sugiere la complejidad política del momento. Las vastas propiedades de los templarios fueron oficialmente transferidas a sus rivales, los hospitalarios, aunque en la práctica Felipe IV y otros monarcas se aseguraron de quedarse con una buena parte. El último acto de este drama se representó en París en 1314. Jacques de Molay, el último gran maestre, y Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía, fueron llevados a una isla en el Sena para ser quemados en la hoguera. Frente a la multitud, reunieron sus últimas fuerzas y se retractaron públicamente de las confesiones obtenidas bajo tortura, proclamando la inocencia de la orden. Murieron entre las llamas, mirando hacia Notre Dame. La leyenda dice que Molay maldijo al rey Felipe y al Papa Clemente desde la pira, convocándolos ante el Tribunal de Dios en el plazo de un año. Ambos murieron, efectivamente, en los meses siguientes. Coincidencia o justicia divina, la historia lo convirtió en parte del mito.
Curiosamente, siglos después, en 2001, un documento olvidado fue redescubierto en los archivos vaticanos, el Pergamino de Chinon. Fechado en 1308, revela que el Papa Clemente V, tras interrogar personalmente a los líderes templarios, los absolvió secretamente de la acusación de herejía, considerándolos culpables solo de pecados menores y ofreciéndoles la absolución sacramental. Este hallazgo no cambia el resultado final, la disolución fue política y definitiva, pero arroja una luz diferente sobre las verdaderas convicciones del Papa, atrapado en un juego de poder que no podía ganar. El legado de los templarios es tan complejo y multifacético como su historia. Sobrevivieron de forma transformada en algunos lugares. En Portugal se convirtieron en la Orden de Cristo, que desempeñaría un papel crucial en la era de las exploraciones marítimas portuguesas. En España, sus bienes y algunos miembros pasaron a la recién creada Orden de Montesa. Su arquitectura distintiva, con iglesias redondas inspiradas en el Santo Sepulcro de Jerusalén, como la Temple Church en Londres o el Convento de Cristo en Tomar, Portugal, sigue siendo un testimonio tangible de su paso por la historia. Sus innovaciones financieras dejaron una marca indeleble en el desarrollo de la banca moderna. Pero es quizás en el reino del mito y la leyenda donde los templarios han demostrado una tenacidad asombrosa. Separados de la realidad histórica, se convirtieron en guardianes de secretos arcanos, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, el Sudario de Turín, conocimientos esotéricos perdidos. Figuras como Baphomet pasaron de ser una posible corrupción del nombre Mahoma en las confesiones forzadas a un símbolo de ocultismo. La literatura popular, desde novelas históricas hasta thrillers como El Código da Vinci y videojuegos como Assassin's Creed, han explotado y amplificado estos mitos, asegurando su permanencia en la imaginación colectiva. Organizaciones modernas, como la Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén, SMOT, y ciertos ritos masónicos como el Rito de York, reivindican una conexión espiritual o simbólica con los templarios, aunque los historiadores descartan cualquier linaje histórico directo. Incluso su poderosa imaginería ha sido cooptada en tiempos recientes, de forma inquietante, por grupos extremistas, un eco oscuro de su pasado militar distorsionado para fines políticos contemporáneos. Desde humildes protectores de peregrinos hasta una superpotencia medieval militar y financiera, y finalmente, víctimas de una conspiración política implacable. Guerreros piadosos, banqueros innovadores, constructores de imperios y finalmente figuras de leyenda. La Orden de los Caballeros Templarios sigue fascinando, no solo por lo que fueron, sino por el vacío que dejaron, un vacío que la imaginación humana se ha apresurado a llenar con secretos, tesoros y conspiraciones. Su historia es un espejo de las eternas tensiones entre fe y poder, riqueza y espiritualidad, idealismo y la cruda realidad de la política. Una historia que, 700 años después de su desaparición, se niega a permanecer en silencio.